Hablemos de Venezuela, un país que tiene una de las mayores riquezas energéticas del mundo, pero que, al mismo tiempo, vive una paradoja increíblemente profunda. Hoy vamos a desglosar cómo es que esto puede ser posible. Para que nos hagamos una idea de la escala, vamos a empezar con una cifra. A ver, 297.000 millones de barriles. Esas eran las reservas probadas de petróleo de Venezuela por allá en 2011, un número que en su momento lo puso en la cima del mundo. Y claro, esta abundancia tan descomunal nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un país con tanta, pero tanta riqueza energética enfrente desafíos tan grandes para garantizarla? Ok, para desentrañar esto, vamos a hacer un recorrido. Primero entenderemos la paradoja, luego nos meteremos de lleno en el petróleo, que ha sido el motor de todo. Después exploraremos los otros gigantes, el gas y la hidroelectricidad, y echaremos un vistazo al carbón y los combustibles del futuro para cerrar con el gran desafío que todo esto representa. Muy bien, arranquemos por el principio, tratando de dimensionar la verdadera magnitud de toda esta riqueza energética. Miren, para ponerlo en perspectiva, estos datos de la OPEP de esa época son clarísimos. Las reservas probadas de Venezuela superaban incluso a las de potencias históricas como Arabia Saudita. ¡Una locura! Ahora sí, hablemos del protagonista principal. Vamos a ver cómo el petróleo se convirtió en el motor que ha moldeado por completo la economía y, bueno, hasta la sociedad venezolana. Pero, y aquí viene el detalle clave, el gran pero de esta historia, el 75% de todo ese mar de petróleo es crudo extrapesado, que está concentrado en su mayoría en la faja petrolífera del Orinoco. Y uno se pregunta, ¿qué significa eso de extrapesado? Bueno, en simple, es un petróleo mucho más denso, más viscoso. Pensemos en algo como la melaza. Sacarlo y convertirlo en gasolina es muchísimo más complicado y caro que con los petróleos más ligeritos. El punto aquí es súper claro. Durante décadas, el petróleo no fue solo un recurso más. No, fue la base de la economía, la principal fuente de dólares, lo que financiaba al Estado, en fin, el motor casi exclusivo de todo el país. Y claro, esa dependencia tiene consecuencias enormes. Pero ojo, que la riqueza de Venezuela va mucho más allá del petróleo. Hay otros dos gigantes que juegan un papel fundamental en su matriz energética, el gas natural y la hidroelectricidad. El país tiene reservas de gas importantísimas. Por un lado, el que llaman asociado, que es el que sale junto con el petróleo. Y por otro, el no asociado, que se encuentra en yacimientos independientes, solito. Ahora, si hablamos de energía renovable, tenemos que mirar hacia el sur del país. Ahí se encuentra el corazón de su poderío hidroeléctrico, la gigantesca cuenca del río Caroní. Es que solo la represa del Guri es una de las plantas hidroeléctricas más grandes del planeta. Un verdadero monstruo de la ingeniería. Esto convierte a la hidroelectricidad en la columna vertebral, literal, de la generación de electricidad para todo el país. Bien, ya vimos petróleo, gas, hidroelectricidad, pero la matriz energética no termina ahí. Vamos a explorar las otras piezas del rompecabezas, incluyendo algunos recursos que tienen un potencial más a futuro, más estratégico. Aunque no es el protagonista principal de la historia, Venezuela también tiene sus reservas de carbón, concentradas sobre todo en el estado Zulia. Se usa tanto para generar electricidad a nivel local como para la exportación. Y ahora, mirando hacia un futuro quizás más lejano, el país tiene indicios de algo muy interesante. Torio. El torio es visto como un potencial combustible para la energía nuclear de próxima generación. A ver, que quede claro, esto no es una fuente de energía que se esté usando hoy en día en Venezuela. Para nada. Es más bien un activo estratégico, una especie de as bajo la manga para el futuro mapa de la energía nuclear. Ok, ya con todas estas piezas sobre la mesa, petróleo, gas, agua, carbón, ahora sí podemos entender y enfrentar de lleno la gran paradoja venezolana. El panorama completo es impresionante. Una riqueza gigantesca en combustibles fósiles, un poder renovable inmenso con la hidroelectricidad y hasta un potencial nuclear estratégico a largo plazo. Lo tiene todo. Y aquí, justo aquí, está el nudo del asunto.
Por un lado, una abundancia de recursos que muy pocos países en el mundo tienen. Y por el otro, una economía increíblemente vulnerable, atada de pies y manos al precio y a la producción de un único producto. Hay una frase que resume toda esta historia a la perfección, que lo clava. Venezuela es un país energéticamente rico, pero energéticamente dependiente. Esa es la paradoja. Y todo esto al final nos deja con la pregunta fundamental: ¿cómo hace una nación para transformar esa inmensa riqueza de recursos que tiene bajo sus pies en una seguridad energética que sea real, resiliente y sobre todo sostenible para su futuro?